Buenos días a todos y muchísimas gracias en nombre de todo el Grupo Parlamentario a los organizadores de esta jornada, al Centro de Derechos Fundamentales y al Centro de Estudios Migratorios, que nos han reunido hoy aquí para hablar de un tema que nos interesa a todos muchísimo, como es la inmigración. Y en este sentido sabemos que el modelo húngaro es un ejemplo de lo que debería ocurrir en el resto de países de Europa y es un ejemplo de políticas y de medidas que deberían adoptar todos los gobiernos que quisieran preservar su seguridad, su identidad y su prosperidad también económica. Uno de los errores que se cometen al tratar el tema de la inmigración es considerar el fenómeno como un intercambio de personas o un mero saldo. Así lo consideran todos aquellos políticos, aquellos partidos políticos que encuentran, por ejemplo, en la inmigración ilegal la solución al problema de la natalidad o de la mano de obra. Son los primeros en considerar a estas personas como un mero saldo y como meros números. Sin embargo, la cuestión de la inmigración ilegal es una cuestión que ofrece muchísimas otras facetas de las que no se ha hablado hasta ahora, o por lo menos no se ha hablado en el panorama político hasta que Vox ha llegado a las instituciones, siendo nosotros los primeros en señalar este problema y también en plantear las soluciones que se podrían adoptar por parte de los poderes públicos. Y aunque la seguridad, sin duda, es uno de los problemas y de las consecuencias más palpables y de las que tenemos conocimiento de primera mano, porque ya se está viendo desde hace mucho tiempo en distintos barrios, en distintos lugares muy concretos de España, las consecuencias prácticas que trae consigo la inmigración ilegal, siendo la inseguridad, mejor dicho, una de las consecuencias más directas. La inmigración ilegal también tiene un impacto directo en nuestra economía, en nuestro desarrollo económico y, por ende, en el sostenimiento del Estado, del llamado Estado del bienestar. Como todo crecimiento inesperado en un lugar determinado, la inmigración está siendo clave a la hora de tensionar aún más la economía de las principales capitales de Europa. Y esto, sin duda, pone en riesgo la viabilidad de los servicios sociales, pero también pone en riesgo la viabilidad de los salarios o del acceso a la vivienda. En este último caso, ocurre por una razón muy sencilla, y es que a medida que van llegando cada vez más personas a un lugar en concreto, se construye también menos vivienda y esto también está teniendo un impacto evidente en uno de los que podríamos llamar el principal problema que ahora mismo tenemos en España. A este respecto, cabe recordar que, por ejemplo, Madrid o Barcelona, aquí en España, son las dos grandes áreas metropolitanas de Europa en las que más ha crecido la población en este sentido. Y eso por no hablar también de otra consecuencia práctica de la inmigración ilegal, como son los cambios en las masas electorales. Como saben, la situación de las Islas Canarias, también aquí en España, es límite y en algunos municipios los inmigrantes ilegales recién llegados ya equivalen al número de autóctonos. Tenemos el ejemplo, me viene a la mente, de la isla del Hierro, una isla con una población muy pequeña y los últimos datos que tenemos al respecto es que en una isla con una población mínima han llegado 11.000 inmigrantes ilegales en muy poco tiempo. Este fenómeno, sumado al de las regulaciones masivas, está haciendo que pueblos enteros sean sustituidos, cuando no condicionados, por la agrupación electoral de inmigrantes con intereses propios, porque estamos hablando de un tipo de inmigración que no solamente ya es ilegal y de entrada por eso debe ser rechazable, sino que además no tiene ninguna voluntad de integración y que buscan la imposición. Y esto, lógicamente, implica una alteración en la masa electoral. Aquí en España hemos sufrido ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con todos los socios del Gobierno, de regularizar masivamente a 500.000 de personas que se encuentran en España de forma irregular, con todas las consecuencias que estamos describiendo. Así que, además de la inseguridad visible a los ojos de cualquiera y respaldada por todas las estadísticas, es muy llamativo en este sentido el caso de Cataluña, donde ya la población penitenciaria es mayor que los nacionales, o donde tenemos también muy reciente el atentado
ocurrido en Múnich este mismo jueves por parte de un afgano que era solicitante de asilo, pues están viendo afectados otros sectores de los que se habla menos, en los que la izquierda, en este sentido, pues se ha quedado sin discurso. Y esto es así porque los partidos de izquierda en Europa siempre les ha movido, podríamos decir, un sentimiento de endofobia que les ha llevado a rechazar lo propio al mismo tiempo que abrazan lo ajeno, incurriendo en una situación bastante paradójica, porque vemos cómo estos grupos, por ejemplo, denuncian la tauromaquia mientras callan con la fiesta del Cordero, o se autodenominan feministas y denuncian eso que llaman micromachismos, mientras silencian las ablaciones o los matrimonios forzosos. Es decir, mientras toleran un tipo de inmigración que considera que las mujeres no valemos nada por el mero hecho de serlo o no comparten directamente nuestra forma de ver la vida, ni tienen ningún respeto por ella, mucho menos, como digo, por las mujeres, estos grupos denominados, autoproclamados, los más feministas. De hecho, hace años que en Francia acuñaron un término que podría traducirse como islamoizquierdismo, para hacer referencia a esa pinza entre la izquierda y la inmigración, especialmente la inmigración islámica en la periferia de las grandes ciudades. Por suerte, los españoles y el resto de europeos contamos con referentes como Hungría, en este caso, cuyos gobiernos entienden perfectamente la complejidad y la amenaza que representa la inmigración ilegal, no solamente para nuestra seguridad, también para la preservación de nuestra identidad, de nuestras leyes, de nuestra forma de vida. Y en el caso de Vox hay que decir que nuestra postura ha sido firme y nunca nos lo podrán rechazar. Desde que Vox nace en el año 2014 siempre hemos mantenido la misma postura, rechazando la inmigración ilegal y todas sus consecuencias, quedándonos solos en muchísimas ocasiones. Yo les invito, aunque sea un rollo ver las sesiones plenarias aquí en el Congreso de los Diputados, pero es verdaderamente llamativo el hecho de que en esta cuestión se pongan sistemáticamente de acuerdo los dos grandes partidos de España, que se han ido turnando en el Gobierno durante los últimos años, responsables en gran medida de la situación a la que ahora nos vemos abocados, con un buenismo encabezado por la izquierda y seguido por partidos que se autodenominan de la oposición, pero que hacen sin duda seguidismo de todas esas políticas. También a nivel presupuestario, yo quiero recordar cómo hace poco Vox tuvo que salir de los gobiernos autonómicos que tenía, en los que estábamos en coalición con el Partido Popular, donde ostentábamos la vicepresidencia. Sin embargo, el Partido Popular optó por agachar la cabeza, una vez más, y ceder ante la imposición de las políticas migratorias del Partido Socialista. En un momento dado se nos dijo que era obligatorio acoger a cientos de menores y de mayores inmigrantes que accedieron a España de forma ilegal. Nosotros dijimos que en ningún caso podíamos tolerar eso, que no podíamos hacernos cargo de esas políticas y mucho menos podíamos darle ese seguimiento. Y el Partido Popular forzó que tuviéramos que salir de esos gobiernos. El mismo Partido Popular que decía que era obligatorio acoger a todas esas personas y ahora, sin embargo, estamos viendo cómo el partido en el País Vasco y en Cataluña, con el PNV y con Junts y todos estos partidos nacionalistas, dicen que ellos se van a desmarcar de ese reparto ilegal, de ese reparto de estas personas que llegaron aquí de forma ilegal. Con lo cual estamos ante una farsa encabezada por el Partido Socialista que lo único que busca es un potencial nicho electoral, desestabilizar nuestra sociedad, acabar con nuestra identidad y, por supuesto, alterar esa masa electoral de la que que anteriormente mencionaba. Nosotros denunciamos todos estos pactos en materia migratoria y denunciamos el consenso entre los partidos del bipartidismo. Nosotros consideramos, y así lo hemos dicho desde el principio, que hay que perseguir a las mafias, que hay que atajar el conflicto en los países de origen, que hay que establecer sanciones para los países que se nieguen a acoger.
Yo quiero recordar que en este sentido hay acuerdos internacionales que el Gobierno no se está encargando de hacer valer, como ese acuerdo con Marruecos. Marruecos se niega sistemáticamente al acogimiento de todas esas personas que utiliza como escudos humanos y que lanza como ofensiva, como chantaje a España sistemáticamente. Y yo quiero recordar ese asalto a La Valla en el año 2022, en mayo de 2022, y gobiernos como el Partido Popular en Andalucía, con una mayoría absoluta, diciendo que ellos tienen el corazón así de grande y que están dispuestos a acoger a todos los inmigrantes ilegales que sean necesarios, con las consecuencias que ya estamos viendo. Nosotros creemos que hay que finalizar con el efecto llamada, que España y el Gobierno de España deben enviar el mensaje al mundo de que nadie puede entrar de forma ilegal a España, que tenemos unas leyes, que tenemos unas fronteras, que tenemos unos acuerdos y una sociedad que queremos preservar seguro y, por supuesto, que hay que perseguir a todas esas ONG que trafican con personas en el Mediterráneo. Porque quienes ponen en riesgo a estas personas son principalmente todos estos partidos que con sus políticas están fortaleciendo a todas estas mafias que verdaderamente ponen en riesgo la vida de todas esas personas que vienen engañadas y a las que se les ofrece un futuro, o a las que se les dice ofrecer un futuro que ni siquiera podemos ofrecer hoy en día a nuestros hijos en España. En definitiva, desde Vox reivindicamos nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestra prosperidad, que es lo mismo que reivindicar el derecho a los españoles a seguir viviendo en la sociedad que crearon sus padres y sus abuelos. Y hay que señalar a los culpables sin ningún tipo de complejo, a quienes invitan a miles de personas a cruzar el mar con la ayuda de esas ONGs, fortaleciendo, como digo, el tráfico de las personas, de las mafias que trafican con estas personas. Para nosotros es un placer tener hoy aquí al Centro de Derechos Fundamentales y al Centro de Estudios Migratorios, porque para nosotros es un ejemplo a seguir todas esas políticas que en países como Hungría se están impulsando, y nosotros trabajamos para, aunque estemos solos en esa batalla, siempre lo hemos estado y la verdad no nos importa, pero lamentablemente la realidad nos está dando la razón de lo que nosotros llevamos advirtiendo durante muchísimo tiempo, y desde Vox vamos a seguir trabajando, en este caso, de la mano de centros como este y inspirándonos en las políticas que han demostrado ser exitosas en Hungría. Así que muchísimas gracias por la organización de esta jornada. Muchísimas gracias a todos por venir. El porvenir de nuestras sociedades europeas depende de nosotros. Las cosas no pasan porque sí, sin más. Hay ciertos contextos e influencias, claro está, pero lo que hacemos frente a estas realidades depende exclusivamente de nosotros mismos y, al final, son decisiones políticas. Así pasa con el fenómeno más importante y que más impacto tiene en Europa en la actualidad y que aún más lo tendrá en el futuro: la inmigración masiva, ilegal y sin control verdadero. Las consecuencias de la inmigración descontrolada ya están presentes. Ha aumentado la delincuencia en muchos ámbitos, con números cada vez más altos de delincuentes de origen inmigrante, ataques terroristas y crímenes antes raramente vistos, y con España en alerta terrorista de cuarto nivel constante. Casi todos los días ocurre una tragedia. Miren qué pasó en Alemania ayer. Un solicitante de asilo afgano atropelló a un grupo de personas en Múnich, dejando más de 30 de heridos. Esto se ha convertido en una realidad cotidiana europea. Vaya progreso. Por la inmigración ilegal masiva, pero la inmigración ilegal masiva tiene otras consecuencias también. En Francia, por ejemplo, la población de origen inmigrante está rozando el 15%. Y en España hay provincias donde el 80% de los recién nacidos tiene al menos uno de sus padres de origen inmigrante. Esto está cambiando nuestras sociedades, sin duda alguna. Si uno lee a los medios mainstream y escucha a los políticos de corte globalista, puede llegar a creer que en realidad no hay ningún problema, o que en todo caso el problema es mío por pensar que sí hay un problema grave. Pero una vez más, esto es sencillamente otra señal de que las élites se han desentendido de los problemas reales de la gente. Y si los partidos tildados de extremistas están creciendo,
es porque los partidos globalistas del poder establecido no se preocupan de los problemas de la gente, o mejor dicho, niegan su existencia. Sí, son verdaderos negacionistas. Pero ¿qué piensan los europeos? ¿Qué piensan los ciudadanos de los Estados miembros? Según una encuesta realizada en todos los estados de la Unión Europea, el 53%, es decir, la mayoría de los europeos, ven la inmigración masiva como un fenómeno negativo. Una mayoría aún más grande, el 75% de los europeos, tiene la impresión de que aumentó la criminalidad por culpa de la inmigración. El 63% de los encuestados europeos ha experimentado conflictos religiosos o culturales debido a la inmigración. Y lo más grave, que el 55% de los encuestados europeos se ha sentido inseguro en algún momento por la inmigración en su país. Es decir, para los europeos, la inmigración ilegal masiva y sus consecuencias es una preocupación importante. Queridos amigos, como dije, depende de nosotros qué hacer frente a los desafíos que se nos presentan. Fue en 2015 cuando Hungría se tuvo que enfrentar por primera vez con la inmigración masiva e ilegal. ¿Cuáles fueron las bases de cara a la acción? Pues el sentido común y la legalidad. ¿Qué significa sentido común en este caso? Por ejemplo, significa reconocer las distorsiones progres de la lengua. ¿A qué me refiero? Ellos han mezclado totalmente el significado del refugiado y del inmigrante ilegal. Refugiado, según el derecho internacional, es aquel que huye, pero solo lo es en el primer país seguro. Es decir, un ucraniano que huye de la guerra al cruzar la frontera del primer país de la Unión Europea como Hungría, sí es un refugiado. En cambio, una persona que ya ha atravesado al menos un país seguro, luego ya no es un refugiado cuando llega a Europa, es un inmigrante ilegal. ¿Qué significa sentido común? Que las fronteras exteriores están para resguardar a los que viven dentro de ellas, es decir, a nosotros mismos. Es el instrumento para filtrar a aquellas personas que no es bueno que entren, terroristas, por ejemplo. La frontera protege nuestra seguridad común, por ello es nuestro deber defender la frontera. ¿Qué significa sentido común? No traer el problema a Europa, sino llevar la ayuda a donde haga falta. ¿Y qué significa sentido común? Si hay crisis demográfica, intentemos pues ayudar con políticas de familia para que al menos lo económico no sea obstáculo para tener hijos. Si hay crisis demográfica, ayudemos a nuestras familias. ¿Y qué significa la legalidad? Uno de los mayores logros europeos es el espacio Schengen de libre circulación. Una Europa sin fronteras internas existe porque defendemos las fronteras externas. Si no lo hacemos, van emergiendo de nuevo las fronteras interiores, como es ahora el caso. Hungría, por tanto, tomó la decisión, de acuerdo con el sentido común y la legalidad, de defender las fronteras y no dejar entrar a aquellas personas que no tienen derecho a hacerlo. La respuesta de los críticos es sobradamente conocida. Hungría, la bestia negra, bastión de la ultraderecha, xenófoba, etcétera, etcétera. Incluso se le ha impuesto unas sanciones económicas por defender la seguridad de los europeos. Bien, a pesar de esto, seguimos defendiendo nuestra frontera, seguimos contribuyendo a la seguridad del continente, es decir, a la seguridad de los presentes también. Desde luego, ningún inmigrante ilegal llega a Europa a través de nosotros. Queridos amigos, en Hungría existe una institución excelente que es el Centro de Investigación de Migraciones, que acaba de publicar un informe sobre los detalles de las políticas migratorias húngaras. Es decir, un informe sobre las medidas de cómo Hungría defiende las puertas de Europa. El propósito del acto de hoy, cuya organización y colaboración agradezco de corazón al grupo parlamentario de Vox, un firme defensor de las fronteras europeas, quien aboga firmemente por defender las fronteras europeas, y también agradezco muy en especial a su portavoz, a querida Pepa, para poder presentar este informe. A la vez contamos con los excelentes ponentes, Rocío de Mer, Quintana Paz y Víctor Marchais,
director del Centro de Investigación Migratorio, y, como no, con nuestro colaborador Ricardo Ruiz de la Serna. Gracias por vuestra participación. Creo que esta mesa redonda brindará una excelente oportunidad para discutir la situación migratoria en España, también buscando soluciones adecuadas. Sin otro particular, agradezco de nuevo vuestra participación en este panel y les deseo un debate fructífero, de sentido común y para beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. I'm sorry that my Spanish is not developed enough to speak to you in the beautiful building of the Spanish Parliament, so unfortunately I will speak in English about our report. I would like to say a special thanks to Ricardo, Vaik, and Vox, and that I can be here and represent this report written by the staff of the Migration Research Institute, Guarding the Gates of Europe, or as we call it, the GG book of the Migration Research Institute. Just a couple of words about the background of the book, or to be modest, the booklet, what we made last year. In the, let's say, last 5-6 years, me and my colleagues participated in a lot of discussions, sometimes debate, background conversation about the Hungarian migration policy in both shores of the Atlantic, including the United States, different European capitals and cities, and of course cities in the Middle East and Africa. So, and our experience was that the message what the Hungarian government is doing in the front of migration mainly reached the audience across progressive medias, which, send a little bit different message, what was the message of the Hungarian government. I don't want to say that sometimes even lies was in these messages. And we experienced that after 10-15 minutes of conversation about what actually Hungary is doing in the front of migration, and mainly in the combat against irregular and illegal migration, a lot of people thought, there's many good ideas. So actually these experiences gave us an impetus to write a booklet in which we tried to explain that what actually is Hungary is doing, and that the main reason why Hungary is following this policy is not because Hungarians and the Hungarian government are, I don't know, xenophobic, racist, anti-Muslims and anti something, you know, but we have very specific, sometimes specific, sometimes very common reason why we decided to choose these immigration policies, as I mentioned, mainly in the field of the combat against illegal immigration. There will be, I think, a space in the Q&A session to speak in details about what was the different measures by the Hungarian government. But in this round, I would like to talk a little bit the general framework what the Hungarian government and also the population followed in this context. Some of my key points was unfortunately already told by Vaik. Thank you very much. But I would like to summarize it as well. So, first of all, I think it's very important that illegal migration and the whole problem of migration is a part of a complex problem. Economy was mentioned, demography was mentioned. And the Hungarian government realized that if it's a part of a complex question, you can't use simple solutions, you know, because it will be misguided, okay? So just solving, for example, the demography problem of Europe, importing people, sometimes for completely different culture and mindset, will not solve the demography problem of Europe. And it was a very strong recognition by the Hungarian government. It's not accidental, as also Vaik mentioned, that the government decided to pay more attention to increase, for example, fertility rate in the country, in demographic terms, or to increase employment rates in the country, which in sometimes is not part even of the discussion, you know, because we speak a lot about unemployment in all around of Europe, but we are lacking to speak about people who are out of the labor market. Because, ladies and gentlemen, it's very important, you know, that all the statistics are measuring
all around Europe, how many people is seeking for jobs, and 5%, 10%, if you are lucky, just 2%, etc., etc. There are hardly mentioned the statistic how many people fell out from the labor market, who are not seeking jobs. It was a key problem for Hungary, for example, in the early 2000s. 3.5 million people were employed and worked in Hungary in 2010 from 10 million people. It was unsustainable. And within 10 years, the Hungarian government involved 1.2 million more people to the labor market, who previously was in the social welfare system. So this is what I mean under that complex problem needs complex solutions. The second issue is to change the perspective. I think humanitarian approach is very important, and normative approaches are very important. These are the value of Europe. But first and foremost, we have nation states and the governments responsible for their own citizens. This is the first and foremost commitment and responsibility for each government. Okay? Our partner institution from France, the Observatoire de Démographie and Immigration, made a report, and they counted that among the current situation, among the current circumstances, France should accept 580 million refugees from all around the world if they would apply for asylum. 500 million people. There was another statistic from UK, they counted 720 million people, okay? Legally, okay? So if these people would apply asylum from France or UK or Spain or in Hungary, you know, we should accept them among the current legal frameworks, okay? So it's highlighted as well that something went wrong in the system. So it's very important, and the Hungarian government did it, to change the perspective. First and foremost, they had to take responsibility for their own citizens and the safety and the well-being of their other citizens. And the third point, and I will stop here now, that it's very important to listen and understand the motivation, the practices of other governments, organizations, etc., but each countries have to choose the best practices which can use by them. Because just if we look around in the European Union and among the 27 member states, we had very different historical, cultural, political, even economic background. For example, just if we compare Spain and Hungary about the case of border protection, for Spain, it's the sea arrival is a key issue. For Hungary, it's not a key issue. Okay, we don't have sea access, so we are struggling, you know, the land arrivals. Of course, there are certain practices we can share with each other, but each nation should find their own solutions. And this is what the Hungarian government followed in the last 10 years, that, okay, they listen what other nations would like, what the practices of other nations, but Hungary didn't implement it automatically, these solutions, but made a selection, what is good for the nation and what is good for Hungary. I stop now, and in the Q&A session, I think I tell more about the policy. Thank you very much. Muchas gracias a Víctor Marshall por estas palabras. Le querría dar la palabra en primer lugar a Rocío de Mer y después a Miguel Ángel y por supuesto a Víctor Marshall para pensar, dedicarle unos pocos minutos, nos quedan más o menos unos 40, tenemos todavía un poquito de tiempo, acerca de qué puede aprender la Unión Europea de la política migratoria húngara que ha sintetizado Víctor Marshall. ¿Qué creéis que puede aprender? Aquí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por moderar este evento. Gracias al Matías Corvinus, a BOIC y a su Centro de Derechos Fundamentales húngaro, al Instituto también, a Migration Research Institute, y el informe, la verdad que es precioso. El formato que nos habéis traído lo
lo veo precioso. Además, en España no tenemos informes así de bonitos cuyo contenido sea igual de importante, ¿no? No es una cosa frecuente en este Parlamento. Así que nada, agradecemos mucho. Y bueno, yo creo que la gran clave que la Unión Europea, parece mentira, pero la gran clave que los países de la Unión Europea tienen que aprender del modelo húngaro es que las fronteras sirven para proteger tu casa, ¿no? Que son las puertas de tu casa, que son las puertas de tu nación, que son las puertas de tu patria y que tienes que protegerlas para poder preservar esa nación, ¿no? Tienes esa obligación como pueblo y, desde luego, como gobernantes de ese pueblo, ¿no? Y yo quiero referirme también a otro tipo de fronteras, ¿no? Porque resulta que se ha extendido en Europa en general y en España, se ha extendido no solo en lo político, las políticas de fronteras abiertas, sino también en lo cultural, ¿no? Que eran buenas las políticas de fronteras abiertas porque el multiculturalismo iba a ser una cosa que nos construía a todos y que nos iba a aportar pues una visión del mundo más homogénea y más fructífera, ¿no? Y yo creo que todos somos conscientes de ese gran error que entró en lo cultural. Pero al mismo tiempo que se derribaban las fronteras físicas en Europa, se construían unas fronteras sociales y se construían las fronteras sociales entre personas, las fronteras de la censura frente al otro, la censura frente al que denunciaba el problema y frente al que decía que nos estaban mintiendo. Y yo me quiero referir a esas fronteras, a la censura que se ha implantado y que además se ha implantado pues, a todos los niveles. Se ha implantado a nivel institucional. Había una serie de debates que estaban prohibidos en las instituciones, en casas como esta. Hubo muchos años hasta que Vox llegó en que estaba prohibido hablar del debate sobre las fronteras abiertas. Se consideraba un asunto cerrado y decidido para nosotros. Y también las fronteras quizás pues casi más de la calle, ¿no? Las fronteras de llamar al otro xenófobo, al otro racista, si lo que decía contravenía el relato oficial de que había que estar a favor de las fronteras abiertas, ¿no? Y esto, en definitiva, lo que ha configurado es que el futuro de este país es tenebroso. El futuro de este país es tenebroso. Y no es tenebroso porque nazca un bebé, porque en absoluto, siempre es una alegría y una esperanza que nazca un bebé en cualquier sitio del mundo. Pero el futuro de este país es tenebroso cuando hay pueblos en España en los que hace 20 años no nace un solo español. Y eso significa que falta esperanza y alegría en todos esos pueblos de España. El futuro de este país es tenebroso porque en lugar de hacer políticas de natalidad, se ha optado por importar masivamente los hijos de otros, de otras culturas que nada tienen que ver con la nuestra, de otras ideologías que amenazan, además, nuestra libertad. El futuro de nuestro país es tenebroso si se humilla a una mujer al recluirla debajo de un niqab. El futuro de nuestro país es tenebroso si no dejan de aumentar dentro de nuestra casa las mutilaciones genitales femeninas a las niñas de nuestro país. El futuro de nuestro país es tenebroso en el momento en el que España hay más marroquíes que asturianos. El futuro de nuestro país es tenebroso porque hay políticos que se han empeñado durante muchísimos años de que así sea y hay que cambiar de políticos. Ha llegado la hora de cambiar de políticos y esto es solo sentido común. Es puro y llano sentido común. No hay una pizca de odio hacia nada de fuera, sino que hay un profundísimo amor a lo nuestro en boca de todo el que duda de ese discurso oficial para dar este discurso alternativo que además es una obligación. Hay un inmenso amor a lo nuestro, a nuestra cultura, a nuestra forma de vida, a nuestra civilización compartida, a nuestra patria, a nuestra comunidad, porque es eso lo que está amenazado. Es eso lo que recibe odio todos los días, en todas partes. Y es eso lo que tenemos la obligación de preservar, porque nosotros tenemos la obligación de preservar lo nuestro.
Tenemos la obligación de preservar la herencia que hemos recibido de nuestros padres y mejorarla para dársela mejor a nuestros hijos en todo lo que podamos. Tenemos esa obligación porque, a priori, el futuro de nuestro país es tenebroso, pero el futuro no está escrito. Y depende de que cumplamos esa obligación, de que tengamos ese compromiso, de que los jóvenes y los mayores de nuestro país hagan todo, porque depende de nosotros cambiarlo, depende de nuestra capacidad para cumplir ese compromiso, el cambiar de rumbo, depende de nosotros hacer posible otro futuro como está haciendo Hungría. Muchas gracias. Miguel Ángel Quintana Paz. Gracias. Bueno, agradezco también a todos aquellos que me han invitado, el Centro de Derechos Fundamentales, el Grupo Parlamentario de Vox, y se lo agradezco desde la admiración por el hecho de traer a un filósofo aquí a hablar de este tipo de cosas, que no siempre es una voz que se escuche y que espero de alguna manera estar a la altura de lo que se requeriría. Aunque, por supuesto, nos interesan las cifras y nos interesa también cómo va la política, cómo va el país. Algunos de los asuntos en los cuales los filósofos nos ocupamos más detenidamente es el lenguaje, y sobre todo si te ocupas de la filosofía del lenguaje. Y las reflexiones que voy a hacer, muy rápidas, tres, van a estar muy centradas en eso, en el lenguaje que utilizamos sobre esta cuestión. La primera es en mí mismo bastante reciente, debo confesar, ¿no? Quiero decir que la crítica que voy a hacer ahora es una autocrítica también. Porque creo que debido al reciente éxito electoral y luego acceso al poder de Trump en los Estados Unidos, a las medidas que está implantando y el hecho de que una de estas medidas pues sean las famosas deportaciones, estamos todos utilizando ese término, el término deportación, con más o menos alegría. Y el problema es que es un término cargado, es un término, si uno se para a pensar, se da cuenta de que es un término cargado, es un gol que nos mete ya a la izquierda. Cuando utilizas la palabra deportación, basta buscarlo en el diccionario de la RAE, uno se encuentra con que significa desterrar, significa sacar de su tierra, significa algo bastante feo. Y si no buscamos en el diccionario, que no siempre es una buena manera de conocer el significado de las palabras, sino que simplemente vemos el contexto en que se usa, pues obviamente la palabra deportación se ha utilizado recientemente en la historia más o menos reciente para fenómenos bastante dramáticos, que estoy seguro de que ninguno queremos repetir y que no queremos tampoco estar asociados con ellos. Al utilizar la palabra deportación, sin embargo, estamos en ese magma que es el lenguaje, estamos vinculándonos de alguna manera. Dejemos de utilizar la palabra deportación cuando hablemos de estos asuntos. Hablemos de... Hay más opciones, sería largo para dar un seminario sobre la palabra adecuada la discusión. Hay dos opciones así primeras que se me ocurren que son mucho mejores. Una es repatriación, que ya no implica que estés quitando a alguien de su país, sino todo lo contrario, estás pensando en que esa persona vaya a su patria, vaya a su país, y ir a la patria es algo positivo, ¿no? Tiene unas connotaciones mucho más amables. Repatriación, es verdad que en algunos casos concretos la repatriación, si nos ponemos estrictos, no es posible porque no sabemos exactamente cuál es la patria de la persona que ha venido, y hay otro término que también ya se está usando, pero que sería el de remigración, ¿no? Si la migración es buena, pues la remigración, que es 2 veces la migración, pues será mucho mejor, ¿no? O sea, que en sí misma no tiene este componente negativo, ¿no? Y bueno, jugando con esas dos, ya digo, podríamos hablar mucho más y seguro que a todos ustedes se le ocurren cosas, porque esto es lo bueno del lenguaje, que todos lo hablamos y por lo tanto todos lo conocemos bastante bien. Pues seguramente evitaremos ese truco que siempre, muy a menudo, nos mete el progresismo, el wokismo, la izquierda, ¿no? Que es que utilizamos entramos en un debate con su lenguaje. Y claro, ya estamos jugando el debate cuesta arriba, porque ya las connotaciones que tienen las palabras les favorecen. Bien, ese era el punto 1. El punto 2, que quería, también relacionado con el lenguaje, muy rápido, hay una cierta clasificación reciente a partir de un autor británico, periodista, David Goodhart, pero no Goodhart de buen corazón, no es, sino Hart, a seca, como que diferenció, hablando de estos asuntos, definía que nuestro mundo estaba dividido
se estaba configurando una división entre lo que él llamaba en inglés los somewheres y los anywheres. Los somewheres significa en algún sitio, un sitio concreto, serán las personas que estamos vinculados a una tierra, a un lugar, a una tradición, a una patria, a un linaje. Y los anywheres serían esas personas que en realidad les da un poco igual donde estén. Anywhere en inglés es cualquier parte. Y que, por lo tanto, pues ellos mismos, pues muchas veces eso, se mueven de un lugar al otro, a veces puede ser incluso por motivos impositivos, ¿no?, para no pagar impuestos. Y, por lo tanto, pues tienen una visión del mundo pues muy diferente a la de los somewheres, ¿no? Y, bueno, me parece que era muy interesante. El texto era interesante por eso, porque detectaba esa nueva división, no solamente la división izquierda-derecha, tal, están surgiendo estas nuevas divisiones que conviene atender. Yo creo, sin embargo, y esta es mi pequeña aportación, creo que esa división en dos olvidaba la tercera. Cualquiera que sepa, de nuevo, un poco de gramática inglesa, sabe que existe el somewhere, sabe que existe el anywhere, pero también existe el nowhere, el ningún sitio, los que están en ningún sitio. Y, desgraciadamente, incluso lingüísticamente, anywhere y nowhere a menudo tienen un uso bastante dúctil. Se puede fácilmente ir de un lado para otro. Y este es, en el fondo, el problema, ¿no? El desarraigo, ¿no? La pérdida de esa necesidad humana tan primaria, que diría Simone Weil, la buena, la filósofa, no la política francesa, esta abortista. W, no con V. La plaza delante del Parlamento se llama Weil, de la otra. A ver si algún día se puede cambiar y simplemente hay que cambiar una letra. Weil, la buena. Pues Simone Weil decía esto, ¿no? Su reflexión sobre el arraigo es esta, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, ahí, ya digo, esa división de David Goodhart, que era pertinente, olvidaba ese terrible mal, ¿no?, que es el desarraigo, que al final, por ejemplo, una noción como la de migrante, cuando yo era pequeño, migrantes eran solo las aves, no las personas. Pero cuando ya introducimos ese tipo de términos, pues parece que somos todos anywheres, que somos todos gente que estamos continuamente en flujo, en movimiento, en transformación, cosa que, por cierto, y me encanta que lo haya citado Rocío, cuadra muy bien con una mentalidad también posterior de los años 80 para acá, ¿no?, de lo que se llamaba el nuevo espíritu del capitalismo, un espíritu en el cual se nos exige ser continuamente flexibles, adaptables, estar a la última, esta noción de movimiento constante porque si no, de alguna manera te estás quedando atrasado, pues conecta muy bien con esta noción también de movimiento físico. Y por último ya, espero que eso no sea un carraspeo significativo, ¿vale? Es que hablando del lenguaje estoy ahí percibiendo todos los signos. Para celebrar tus palabras. Vale. Y por último ya, quería, hablando también del hablar, hablando del lenguaje, sin querer ni mucho menos refutar a Rocío cuando ha dicho que de estos temas no se habla hasta que haya llegado Vox aquí, sí que es verdad que ha habido algún ejemplo anterior muy puntual en el Congreso de los Diputados de abordar este tipo de asuntos y da la casualidad que precisamente estos días estamos conmemorando, bueno, se está produciendo el 20 aniversario de unos sucesos que ocurrieron precisamente en tu circunscripción, en Almería, ¿no?, que son los sucesos del Ejido, ¿no? Cuando sucedió esto, algunos por la edad nos acordamos de cómo fue cuando sucedió aquello y inmediatamente pues, se soltó todo el discurso de qué xenófobos somos los españoles. Ya tiene 20 años ese discurso, curiosamente, a pesar de que en aquel momento pues la cosa todavía no estaba en los niveles en los que está ahora. De cuán xenófobos éramos, de cuál tremendamente insensibles y malvados éramos. Hubo una voz que luego llegó incluso a este lugar, no como diputado, pero sí como ponente, que sí que se levantó en contra de todo eso, una voz loable y heroica, de un hombre que estaba acostumbrado a ser loable y heroico. Estoy hablando de Miquel Azurmendi. Miquel Azurmendi escribió un libro respondiendo a eso, que es un libro titulado, que recomiendo, espero que no, o sea, el tiempo habrá pasado por él, pero probablemente para bien, que es un libro que se llama Estampas del Ejido. Y yo personalmente debo decir que es, en mi propio camino bibliográfico, es la primera vez que me encontraba con un texto que hablaba de estos asuntos sin toda esa moralina, sin todas esas frases hechas, ese lenguaje ya cargado y tramposo, sino que simplemente lo que hizo Azurmendi, que era filósofo y antropólogo, fue ir al Ejido y hablar con la gente del Ejido y conocer lo que había. Esto no lo había hecho nadie. La gente estaba volcando sus prejuicios, como digo, estaba volcando sus frases hechas, sus dicterios, ¿no? Xenófobos, tal. Él fue, habló con la gente y lo contó. Y lo cuenta en ese libro y entonces ahí entiendes verdaderamente
pues que lo que pasaba es que había un problema. Un problema que, por supuesto, ya digo, ahora es mucho mayor, pero que él ya se atrevió a decir aquí. Y en una comisión, él llegó a estar en el foro, a presidir el Foro Social de la Inmigración. En una comisión, él pronunció una frase que, de alguna manera, tiene ciertas concomitancias con alguna de las múltiples frases por las que es famosa Rocío. La frase de él era: el multiculturalismo es la gangrena de la sociedad democrática. Esto generó en su momento, como se puede imaginar, un caos tremendo, una revuelta tremenda. Pero bueno, como he dicho antes, Miquel estaba acostumbrado a estas cosas, no lo he dicho, pero Miquel Azurmendi era fundador del Foro de Ermua, era fundador de Basta Ya, fue un hombre amenazadísimo por ETA, pues durante toda la existencia de ETA, ¿no? Era euskaldun, ¿no? Aprendió en la mili a hablar español y que tenía un conocimiento como antropólogo extraordinario del País Vasco, pues se levantó contra esto que estaba pasando en el País Vasco y, por lo tanto, tuvo que padecer abundantes desprecios y abundantes incidentes durante toda su vida. Bueno, pues por si no fuera suficiente con eso, se metió también en este berenjenal, ¿no? En esto, aportando He recomendado el libro de Estampas del Ejido, otro libro muy interesante suyo, ya más centrado sobre la cuestión general del multiculturalismo, es Todos somos nosotros. Y muchas gracias. Bueno, pues nuestra conversación se va encaminando hacia el final y yo quería que terminásemos con una lectura algo más, no voy a decir optimista, porque probablemente son más tiempos de esperanza que de optimismo, pero sí con una lectura algo esperanzada, ¿no? Yo le quería preguntar a Rocío, a Víctor y a Miguel Ángel, ¿cómo se puede revertir esta situación? Hoy pueden ustedes leer en la Gaceta de la Iberosfera, el diario que con tanto arte y acierto dirige Antonio Muloni, una extensa entrevista con Víctor Orbán, que le hizo Miguel Ángel Quintana Paz, en la que Orbán declara que la época proinmigración y antisoberanía ha concluido y considera que este tiempo ha terminado. ¿Cómo se puede, pues, revertir la situación que vive hoy la mayor parte de la Unión Europea? Probablemente la excepción sea Hungría. Víctor. Yes, still the way ahead is long, but I think we are on the good track. If you are thinking about what happened in the last 10 years, in 2015, 16, 17, what was the general discourse on the migration crisis in Europe? Yeah. So Hungary and just a couple of other states or government highlighted that it's a security problem as well. We should protect our borders, and it was a very, very small minority, and we were under constant attack by other member states and different European institutions. Now, even if we look perhaps the most pro-migration countries, Sweden or Germany, they realize that something went wrong, and they should do something, okay? And it's very surprising that it's happening, for example, in Germany, under a social democrat government. Okay, so the shift started in Europe, even in the discourse, but of course we can't relax and we have to work very hard on this context. Miguel mentioned the language and this general issue. I think it's very important to highlight that I think even the situation is worse than what Miguel and Rocío mentioned. One example, ladies and gentlemen, when Hungary erected its physical barrier in the border 2015, it was under constant attack, and it still is. You know, it's very unhuman, blah blah blah. While it's very clear that it was not just the government decided, okay, let's do a fence, but it's a legal commitment for Hungary to protect the Schengen area. Okay. Still, it was considered as an unlawful and inhuman activity. And what's more, I think, disturbing, that it revealed in the last 10 years that there are good border fences in Europe and there are bad border fences in Europe. For example, what
Poland did in the Belarusian border, it's a good border, friends. And surprisingly, when the government change happened in Warsaw last year, it revealed that it's a really good border fence, while the Hungarian one's still a bad border fence. So it raises the question that what's going on in the background, whether it's a really legal issue or it's a political issue, what's going on. And until the point that certain actors in the Commission and the EU institution uses the migration policy to politicize it and attack different member states, I think it's a very important, it's a big problem. Even if in member state level the shift is happening, I think what is a very positive phenomenon, it's what is called also in the language the externalization of the migration problem, the cooperation with the third states. I call them the gatekeeper states, which of course also risk. We heard about the possibilities of Morocco, what they can do with Spain, but it's very clear that without cooperation with these countries, we can't solve the problem. What I'm and other experts are lacking that, you know, in this carrot and stick policy, the EU and member states very often use the carrot, but we don't dare to use the stick. EU is one of the biggest donors of the world, and in many cases the biggest financial donor of these countries. We should use these assets, definitely. And last but not least, what we can't avoid, and we, as a EU member states and the EU itself, had to do, we had to completely demolish this new pact of migration and asylum, because it knocks so hard the hands of the governments to do anything, you know, that among this legal framework we can't stop the coming of people. And anybody, literally, who reach the external borders of Europe will manage to get in. It's very visible if you're following what's going on, this Albanian-Italian agreement, and Italy can bring anybody to Albania. Among the current legal framework, it's a nonsense. It's an insane situation. And not accidental that currently the member states, even who voted for the pact, try to find alternative solution with these externalization to stop people, because they know exactly if they reach the external border of the EU, the story is over. But it's not a sustainable situation in long term. Rocío. Muchas gracias, Ricardo. No, la verdad que me ha gustado muchísimo, y además lo he leído en Twitter, que lo has puesto, yo creo, has puesto un tweet sobre esto, sobre diferenciar, bueno, o utilizar en lugar de deportación, que es una palabra más fea, más opaca, tiene connotaciones violentas y negativas, por repatriación, que además es la realidad. Es el devolver a la gente a sus casas, devolver a la gente a sus orígenes, devolver a la gente a los lugares de los cuales se les ha desarraigado, ¿no? Se ha naturalizado desarraigar millones de personas de sus culturas, de sus hogares, y hasta tal punto no solo desarraigar familias de sus pueblos, de sus hogares y de sus orígenes y sus raíces, sino desarraigar niños solos, ¿no? La cuestión de los menas en nuestro país es una cuestión que a mí no deja de sorprenderme todos los días, ¿no? Cómo te ponen el foco como inhumano, cuando lo más humano que puedes hacer con millones de niños solos que hay en los centros de menas de nuestro país, lo más humano que se me ocurre hacer es devolverles a sus casas, donde están sus padres, donde están sus hermanitos, donde están sus tíos, donde están sus pueblos, sus culturas y sus familias, ¿no? Pero bueno, la pregunta de Ricardo, y por no desviarme, era que qué se puede hacer, ¿no? Entonces yo, como primera reflexión, sí me gustaría hablar de que primero hay que concienciar, que es lo que estamos haciendo aquí y hacemos en tantos lugares, ¿no? Concienciar sobre lo importante que es el cambio demográfico que ya, iba a decir se avecina, pero está prácticamente constituido en Europa, ¿no? Concienciar sobre la demografía, porque cualquier otro problema que se nos ocurra
yo qué sé, una industria destruida, la precariedad extendida, una economía sumergida, casi cualquier cosa que se nos ocurra que vaya mal es solucionable. Es solucionable. Se tarda más, se tarda menos, es más fácil, es más difícil, hacen falta unas cosas u otras, pero es solucionable. Pero la demografía, sin embargo, es irreversible. La configuración demográfica de nuestros países es irreversible. Es un asunto que cada día que pasa con las mismas políticas va a ser más difícil darle la vuelta. La sociedad a la que vamos a poder aspirar a reconstruir no va a ser la misma que hemos conocido y que hemos recibido muy probablemente. No significa que no tengamos que hacer todo lo posible por intentarlo, pero sí concienciar de la gravedad y del momento civilizacional en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Y por descender un poco el qué se hace ahora o qué se puede hacer ahora, y voy a obviar que todo esto que hay que hacer pasa evidentemente por un cambio político, no solo nacional, sino un cambio político a nivel de organizaciones internacionales regionales, como es la Unión Europea, y a nivel global también. Pero, obviamente, la primera cosa que hace falta es un proceso de remigración masiva. Como decía Miguel Ángel, de devolver a todos esos millones de personas a quienes hemos desarraigado, devolver a sus culturas y sus orígenes. En segundo lugar, también endurecer el acceso a la nacionalidad. Los países y las identidades que están siendo borradas, va a haber que recobrarlas. Y hay que volver a comprender que la nacionalidad pues es algo valioso, que el pertenecer a algo es algo valioso. Y por lo tanto habrá que endurecer muy probablemente ese acceso a la nacionalidad y retirar esa nacionalidad de todas aquellas personas que no se integran debidamente en una cultura y unas costumbres que tú quieres preservar, ¿no? Controlar las vías de acceso, en el caso de España, una vía marítima, como decía Víctor, pero más vías de acceso también hay en nuestro país, no solo en la frontera sur, sino en los aeropuertos. Controlar estas vías de acceso, para lo cual hará falta reestructurar un sistema de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no solo para controlar esas vías, sino para comprender que una sociedad donde antes había civilización, ahora ha llegado la barbarie. Y el ser humano se acostumbra a todo, y lo estamos viendo en los países de nuestro entorno. El ser humano también se acostumbra a la violencia. Y la sociedad que se avecina y la sociedad que ya empezamos a ver en muchos barrios y calles de nuestro país va a ser una sociedad violenta. Por lo tanto, sí vamos a tener que reformular nuestros sistemas y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder paliar, abordar y proteger al ciudadano de esta sociedad que se avecina en sus calles y en sus barrios, ¿no? Y quizás lo más trascendente después de todo esto, que es impulsar la natalidad nacional, impulsar la natalidad en nuestros países. No olvidemos que esos procesos de inmigración masiva y descontrolada han sido posibles porque había un vacío en Europa. Había un vacío, no solo un vacío más espiritual o una confusión sobre quiénes éramos, sino un vacío también en lo material, es decir, una sociedad, una nación que ya casi no tenía fuerza para seguir existiendo, ¿no? Hay que devolver esa fuerza, hay que recordar a los españoles quiénes son, qué es lo que han recibido de sus ancestros y naturalizar una sociedad donde, en definitiva, lo que ha sucedido es que políticos, periodistas y poderosos de todas las clases han desnaturalizado la sociedad en todos sus aspectos, ¿no? Han desnaturalizado sus vínculos, han desarraigado masivamente a las personas, han creado ese enfrentamiento entre hombres y mujeres interesado, han provocado una soledad sin precedentes en nuestro país, de lo cual solo acabamos de ver el principio, una sociedad totalmente adicta a los antidepresivos, en la que se ha condenado a la precariedad y, en definitiva, pues hay que devolverle al pueblo esa fuerza para que pueda seguir existiendo. Miguel Ángel. Sí.
tres cosas de nuevo, más o menos rápidas, porque creo que antes me he prolongado un poco en exceso, ahora compenso. Y la primera, bueno, sobre la frase directa, yendo directamente a la frase de Orbán, ¿no? Al cual es verdad que tuve la suerte de entrevistar el sábado pasado y la verdad es que me resultó muy grata la posibilidad, ¿no? Es un personaje absolutamente apasionante. Pero bien es verdad que el problema en las entrevistas, o el problema al menos para los muy locuaces como yo en las entrevistas, es que solo haces preguntas, no puedes meterte en un diálogo profundo. Y yo, estando grosso modo de acuerdo en que es verdad que estamos en un cambio de época, ¿no? La frase es esta, ¿no? Ha acabado la época por inmigración, estamos ahora en un momento en el cual ya podemos recuperar ideas como fronteras, pertenencia, etcétera. Yo ante ese tipo de frases de fin de época soy muy cauto, ¿no? Las frases yo entiendo que todos estamos en un momento relativamente optimista, pues eso, ha llegado Trump al poder, este tipo de asuntos pues cada vez se tratan más, a su vez, previamente, pues otro país como Argentina y otro personaje como Milei ha llegado al poder y también pues eso resultaba inesperado, ¿no? Estamos todos pensando que lo que hasta hace poco pensábamos como inesperado, como inviable, que es un término de la ventana de Overton, por cierto, y luego voy a citar algo de eso, lo que todos veíamos ahí, pues ya empezamos a ver que es posible y estamos todos en un momento, creo que un poquito como dicen en inglés, de hype, ¿no? Pero hay que ser cautos, ¿no? En general, porque estos cambios de época, para empezar, pues a veces no se constatan. Y, en segundo lugar, muchas veces son solo eso, un cambio, un giro de algo que ya se ha avanzado muchísimo en una dirección. En esto Rocío ha sido más cauta, ¿no? Estamos como has dicho, ¿no? Cada minuto que pasa, cada día que pasa, la cosa está peor y sigue yendo en la misma dirección. Que ahora parezca que es posible cambiarlo o que, de hecho, esté cambiando, pues no significa ni mucho menos que el asunto ya esté resuelto, sino que queda muchísimo trabajo por hacer. Parte de ese trabajo era, como decía, en el lenguaje, en la cuestión del lenguaje, y ahí viene la referencia a Overton. Es verdad que en lo que se llama la ventana de Overton hay cosas que serían absolutamente impensables, que son, en tanto en cuanto que son impensables, son también inefables, no se pueden decir, ¿no? Y creo que ahí ya sí que hemos dado el paso, ya empezamos a hablar de cosas, ya empieza a hablarse. Y por eso, de nuevo, agradezco y a su vez animo al Centro de Derechos Fundamentales o al Grupo Parlamentario de Vox, los que nos invitan aquí, a que cada vez se creen más espacios para simplemente eso, hacer discible lo que hasta ahora no era discible, ¿no? Para hablar, eso ya es un gran paso, ¿no? Hemos pasado ya de lo impensable a lo discible. Y cuando hablo de lo discible, pues hablo de palabras que están saliendo aquí con relativa naturalidad, pero que, como la palabra remigración, por ejemplo, pero que la semana pasada misma a mí me han llamado nazi por ir a un acto donde se hablaba de esto, en el ABC. No me lo han llamado por la calle, o sea, a la vez. Entonces, todavía estamos ahí con esas... Se hablaba de la remigración, ¿no? Entonces, todavía ahí hay mucho trabajo que hacer y, por suerte, en esta primera etapa basta con hablar. O sea, que hablemos, utilicemos, ¿no? Generalicemos la palabra. Y luego ya el siguiente paso, obviamente, será que lo disciple pues empiece a ser una posibilidad y que luego ya pase de ser una posibilidad, pues empiece ya a ser algo hasta razonable y de razonable pase a ser una política concreta, ¿no? Esos son los pasos de Overton. Hablemos, tratemos estos temas. Y para terminar, dado que estamos en un parlamento y en un parlamento pues viene de la expresión viene de parlar, ¿no? De hablar, y por eso es a lo que me refería antes, ¿no? Esta voluntad que tenemos todos de replicar y de hablar, pues no quiero dejar pasar sobre estos asuntos y conecta además con esto que estoy hablando de lo discible y lo no discible, no quiero dejar pasar que una diputada de aquí, de esta casa, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo, hace no tanto, hace unos años, escribió un artículo en El Mundo titulado Contra la identidad, ¿no? Había ocurrido un atentado terrorista poco antes y yo ya pensaba que el problema era que había gente todavía que se agarraba a esa cosa tan tonta llamada identidad. Es curioso porque el artículo empezaba contándonos ella su propia identidad, que había vivido en Argentina, que en Francia, que en otro sitio, una identidad conectando con lo que dije antes, que era muy de anywhere, en los términos de Goodhart, y que por algún motivo ser un anywhere era menos violento, menos propenso al terrorismo que ser un somewhere, ¿no? Bueno, pues yo creo que, de nuevo, volviendo a lo mismo, ¿no? Yo creo que ahora ya poca gente, por ese otro lado, diría estas cosas. Diría que la identidad es un problema, diría que el tener pertenencias es un problema, diría que
tontorrona esa gente que todavía se queda agarrada a tener una pertenencia, un trabajo estable, una falta de precariedad, sino una estabilidad laboral. Todo ese tipo de cosas yo creo que ya, o sea que por ese otro lado creo que también ya vamos venciendo. Estoy, por lo tanto, en realidad de acuerdo con la frase de Orbán, pero simplemente pido eso, cautela y trabajo como este. Decían los romanos que todas las horas hieren y la última mata. Entonces nos vamos acercando ya al final de nuestra conversación, pero quería darles a los intervinientes un último turno breve, como no puede ser de otro modo, desgraciadamente, de palabra, para hablar del punto que no hemos mencionado, ¿no? Y que es casi inefable, ¿no? Es qué papel tiene aquí la Comisión Europea. Es decir, hablamos de la política nacional. Hemos hablado de un tema que me parece muy relevante, que ha mencionado Miguel Ángel Quintana Paz. Todos han sido relevantes, pero me parece uno, digamos, que hay que centrar la atención, que es lo que se puede y no se puede decir nada menos que en un Parlamento. Nada menos que en un Parlamento. Pero creo que tenemos que hablar también de las instituciones europeas. Y me parece que aquí la Comisión ha tenido históricamente un papel decisivo en en cómo hemos llegado a esta situación. Me gustaría daros un turno de 1 minuto, muy breve, pero hacer una consideración sobre esto. Por favor, Víctor. Experts. Okay, so I'm very, very skeptical about the role of the Commission and most of the EU institutions because of a very simple reason. What I can see and read in the reports, the general approach of the institutions are that they are following the old playbooks. Sometimes just not because intentionally, but they have no real knowledge on the ground what's going on, and they are following what we call in the institute the myth of migration. Just one example. If you are reading all the text of the pact or the reports, blah, 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 the whole crisis in Europe, the whole migration crisis is looking across the land of a humanitarian disaster and vulnerable and poor people escaping from war, poverty, blah, 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 coming to Europe. So Europe is a normative power. We should help all of them. Which is a nice fairy tale, ladies and gentlemen, but if you have a look at the statistics of the accepted asylum application, now it's around only 30% of the applicants eligible for any form of international protection. So 60–70% is what we call, let's say, economic migrants who has no right to be here. They're just coming from the greener pastures. And the other issue, you know, my close expertise is Africa. And I'm traveling many times to the continent, not only to the bright cities like Nairobi, but also to the refugee camps. And ladies and gentlemen, a journey from Ethiopia or Kenya to Lampedusa cost between $5,000 and $10,000. Or from Afghanistan to the Serbian and Hungarian border, there are VIP services by the smugglers. $30,000 per person. It's a myth that the most vulnerable people are coming to Europe. The middle class is coming to Europe, who want to leave their countries, because the most vulnerable people are in the refugee camps, are under the Taliban rule, or maximum the neighboring states, because they don't have thousands or tens of thousands of dollars to come. And why? We are wasting our energy and resources for integration process of the middle class of these countries, which could help at home. We should concentrate our efforts on the real crisis. And ladies and gentlemen, $10,000 means a very different thing, I don't know, in Madrid or in Budapest, than what it means in Somalia, Mogadishu, okay? And why we are spending, I don't know, for integration procedure of $100,000 in the social service or euros, et cetera, for one person, it could help to survive for hundreds of people, to stay with the example in Somalia. So we completely rethink it, and I don't see that the Commission or other experts around the institutions are thinking about this. Rocío.
Bueno, efectivamente está claro que uno de los orígenes del problema es precisamente ese, ¿no? Quizás fue también la mejor manera de normalizar las fronteras abiertas y sus consecuencias, ¿no? Porque venía de arriba, ¿no? Todo lo que viene si viene del gobierno, pues bueno, más o menos lo tenemos cerca y hay una especie de resistencia, pero no sé por qué, si es algo que venía de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU o de la Comisión Europea, pues la Comisión Europea están mucho más arriba, son mucho más importantes, sabrán mucho más que nosotros lo que es bueno para nosotros, ¿no? Y obviamente ha resultado absolutamente a la inversa, pero afortunadamente yo creo que ese escepticismo a que nos tutelen, ¿no?, por parte de organizaciones globales, que se ha demostrado que lo que buscaban era nuestra destrucción y no nuestra prosperidad, pues yo creo que esa resistencia pues es el primer paso para poder darle la vuelta, ¿no? ¿De qué formato se le puede dar la vuelta a la Unión Europea? Bueno, pues evidentemente hay que analizar las vías posibles en cada momento, ¿no? Pero está claro que para devolverle la prosperidad a cada una de sus patrias, ¿no?, en el caso de España, tiene que pasar por una devolución de soberanía, ¿no? España al final pertenece a organizaciones internacionales, como es el caso de la Unión Europea, a las que ha cedido soberanía. Y con esa cesión de soberanía no ha repercutido en la prosperidad de España, ni en la prosperidad de su campo, ni en la prosperidad de su economía, sino todo lo contrario. Ha repercutido en el beneficio de unos pocos y en la sumisión a terceros estados en el ámbito, por ejemplo, de la agricultura, como pueda ser Marruecos, ¿no? Así que yo creo que hay que empezar por querernos más a nosotros mismos y trazar el rumbo que España es soberana, es quien tiene que decidir. Miguel Ángel. Sí, muy vinculado con esto y pasando ahora del campo en el que estuve un poco antes, de la filosofía del lenguaje a otra área filosófica que sería la de la ética, la filosofía moral. Hay una virtud moral, una virtud ética y que conecta perfectamente con esto, sería la cara ética de lo que estabais diciendo, que es el patriotismo, ¿no? Y esa palabra que, por otra parte, es una palabra que agrupa a Orbán, al cual citábamos antes, y a Vox, ¿no?, en el Parlamento Europeo, en este espacio que sacaba Ricardo como tema de esta pregunta. Esa noción de patria, de patriotismo, es central, ¿no?, sobre todo en esa vertiente que tiene ética, pero indudablemente pues también tiene derivadas y tiene consecuencias políticas. En mi esfuerzo por seguir interpelando, hablando con voces que hay en este parlamento, en este lugar de parlamentar, debo decir que justo sobre este asunto, por ejemplo, recientemente compartía en este caso no es un diputado, es un exdiputado, y lo es del grupo o lo era del grupo parlamentario de Vox. Me tomo la libertad de hacer esta crítica. Estoy hablando de una persona con la cual yo he debatido, por otra parte, Francisco José Contreras, ¿no?, con el cual he debatido sobre si estamos todavía en la Guerra Fría o no, o sea que supongo que a él también le encantará entrar en estos debates. Compartía Contreras el otro día un texto que justamente decía lo contrario de lo que acabo de decir, ¿no?, que el patriotismo no tiene ninguna consecuencia política, que ser patriota es, bueno, pues sí que está muy bien, pero que no tiene nada. Y lo compartía elogiosamente, o sea, le parecía algo brillante, ¿no? Yo discrepo profundamente, como digo, creo que es verdad que es una virtud ética, sobre todo, pero es una virtud ética en el ambiente, en la ciudad, en el espacio cívico y, por lo tanto, también tiene consecuencias políticas. El patriotismo es eso, esa virtud que te permite acostumbrarte a defender lo tuyo, a defender tus raíces, a defender esas cosas que ahora están en peligro, pero que también había que defender siempre cuando no lo estaban tanto, ¿no? Y, por lo tanto, el patriota es moralmente superior al que desprecia a su patria, igual que el buen hijo es moralmente superior al que desprecia a sus padres, o el buen amigo es moralmente superior al que es un amigo desastroso, ¿no? O sea, fortalecer esos vínculos es importante y, como en este caso el vínculo del que hablamos es el de la nación, es el de la patria, es político también, pues obviamente el patriotismo sí que tiene un montón, y supongo que en Patriots estarán de acuerdo, en el grupo parlamentario Patriots estarán de acuerdo. El patriotismo, claro que tiene consecuencias políticas, van en la línea de las que han comentado Víctor y Rocío, o sea que ese punto concreto no necesito aclararlo y estaría bien que lo tuviéramos todos en cuenta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues hemos llegado al final del evento y para terminar ordenadamente y que no parezca que nos damos a la fuga como unos forajidos, vamos en primer lugar a agradecerle al Congreso de los Diputados que nos haya acogido, al grupo de Vox en el Congreso, algunos de cuyos miembros
diputados y asesores nos acompañan esta mañana. Por supuesto, como no puede ser de otro modo, al Centro de Estudios Migratorios del Matías Corvinus Collegium en Hungría, cuyo informe God in the Gates of Europe, The Hungarian Approach to Migration, tienen ustedes y les invito a que tomen un ejemplar. Aquellos que no lo hayan podido recoger, pues hay ejemplares suficientes sobre las mesas y a que lo lean. También gracias a la oficina en Madrid del Centro de Derechos Fundamentales, que tiene además la generosidad de haberme acogido como investigador asociado en su casa, que ya siento como mía. Muchas gracias a Pepa Millán y a Wojciech Farkas por sus palabras de bienvenida, a Víctor Morsay, a Rocío de Mer y a Miguel Ángel Quintana Paz por haber intervenido en esta mesa y a todos ustedes por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Mi poeta húngaro favorito es Petőfi Sándor. Tiene un verso muy bonito que comienza diciendo Szabadság, szerelem, libertad, amor, que son las dos cosas de las que hemos estado hablando esta mañana. Porque hemos estado hablando del amor a la patria, que es algo más que la tierra, ¿no? Decía un poeta gallego, la tierra donde tenemos a los abuelos que están muertos, ¿no? Hay una geografía sentimental y una memoria. Y la libertad de poder decir no solamente lo que nos sucede y lo que nos han hecho, sino lo que debemos hacer nosotros para revertir esa situación. Porque aquí en realidad no importa tanto lo que digan otros, importa lo que hagamos nosotros. Muchas gracias. Y ahora hay un vino español aquí a la izquierda. Muchas gracias.